4 añitos, descubriendo sus partes privadas, no solo las partes privadas, ¿no? Descubriendo su cuerpo, descubriendo que esto le pertenece, que a lo mejor ella se puede expresar por medio de su ropa. Hay muchos niños y niñas que les encanta en las mañanas elegir qué se van a poner y tal cosa. O sea, la sexualidad es una cosa que va avanzando y se va desarrollando. Vamos desarrollando más cosas, vamos necesitando también más tipo de información o por ejemplo, hay ciertas conductas que nos indican que ahora estamos listos para un límite, ¿no? O que necesitamos un límite. Tienes que aprender a soltar. Es una frase que repetimos o hemos escuchado en más de una ocasión. Aplica a familia, parejas, amigos, a todas nuestras relaciones de día a día. Converso con profesionales, expertos, amigos, para compartirte diferentes herramientas emocionales que te van a ayudar a soltar eso incómodo y empoderarte de tus emociones. Aquí juntas desaprendemos, volvemos a aprender, soltamos, sanamos y así, todas las veces que sean necesarias. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Les cuento que hace más o menos como medio año atrás, conversando con una chica que conocí también a través del podcast, hablábamos de nuestros niños. Nuestros niños tienen respectivamente entre 8 y 9 años. Y ella me pregunta si mi hijo está en la prepubertad. Y yo le digo, pero tiene 8 años, la prepubertad no existe. Y me dice, pero ¿ya le gustan las niñas? ¿Te ha contado si tiene alguna novia en la escuela? Y yo con cara de, pues tiene 8 años. Bueno, he ido, después de esa conversación bastante simple, me atreví a preguntarle a mi hijo. Y le pregunto si hay alguna niña en su clase que le despierta algún tipo de interés. Y me contesta así muy tranquilamente, no mami, pero sí otros dos niños más ya tienen su novia dentro de la clase. Digo, pero tienen 8 años. Mami, pero esas son cosas que pasan. Después de esta pequeña conversación, he estado leyendo alguna información salpicada entre notas, reportes y algún libro sobre las infancias y los amores en la infancia y me he quedado más confundida que antes. Y debido a esa confusión, he seguido y perseguido a Karen Nuño. Karen Nuño es la co-creadora del proyecto NEA. Es un proyecto hermoso que se dedican eh, a trabajar con las infancias. Pero qué trabajo tan especial hacen, porque se dedican a educar en sexualidad, no solo a las infancias, sino a los padres y también a los maestros, a los cuidadores de estos niños. Estoy muy feliz de por fin recibirte en el espacio, Karen. Bienvenida. Muchas gracias, Liliana. Yo estoy encantada de hoy poder platicar contigo. Muchas gracias por la invitación y por tu plataforma, porque justo es una manera de que la información llegue a más personas. Y seguramente estas preguntas que hoy nos vamos a hacer son preguntas que a mucha gente se ha hecho y que a veces no tenemos el espacio para charlarlas o el momento, ¿no? No nos damos el tiempo de hablar sobre estos temas tan importantes que van a un lugar tan profundo de nuestro ser como persona, que es la sexualidad, que nos va a acompañar, de hecho, toda nuestra vida. Entonces, gracias a ti. No, gracias a ti. Sabes, ahora que justo conversaba en la mañana con mi esposo mientras desayunábamos y le decía, ¿cómo es que nosotros cuando hemos sido jóvenes eh, veíamos la sexualidad de manera tan ligera y cuando ya nos convertimos en padres, en adultos, hasta con cierto pudor porque no queremos, yo creo que no queremos que nuestro hijo descubra, esa no es la intención, no es que descubra su sexualidad, sino como los amamos tanto, no queremos que sufran a causa de Por eso, supuesto. pero Claro. no lo hacemos bien en muchas ocasiones. Y como no lo hacemos bien, necesitamos una guía profesional. ¿Qué te parece si empezamos por tratar de definir cómo es que un niño ve la sexualidad o cómo nosotros podríamos acompañarlo? ¿Deberíamos intervenir o deberíamos dejar que ellos se acerquen a nosotros y nos hagan sus primeras preguntas curiosas? Bueno, es una muy buena pregunta, pero también es una pregunta bastante compleja, porque la sexualidad es algo
pegadito al ser humano, o sea, algo inherente que está ahí y va a estar siempre. Aunque la queramos meter quizás en algún cajón y nunca hablar del tema, siempre nos va a acompañar desde que nacemos hasta que nos vamos de este plano, ¿no? Lo que sí es que la sexualidad, pues está todo el tiempo en movimiento y está cambiando, se está desarrollando. Justo ahora decías tú que las familias luego tienen como esta visión de querer proteger a las infancias de ciertas cosas, y eso es justo porque nosotras como adultas ya tenemos otra visión, ya tenemos mucha más información y muchas más vivencias, ¿no? O sea, ya vivimos esa etapa de la infancia, de la pubertad, de la adolescencia y ahora estamos en nuestra adultez. O sea, todas las cosas por las que hemos pasado y los procesos de desarrollo son muy diferentes a una chiquitina que está, por ejemplo, apenas en sus 4 añitos, descubriendo sus partes privadas, no solo las partes privadas, ¿no? Descubriendo su cuerpo, descubriendo que esto le pertenece, que a lo mejor ella se puede expresar por medio de su ropa. Hay muchos niños y niñas que les encanta en las mañanas elegir qué se van a poner y tal cosa. O sea, la sexualidad es una cosa que va avanzando y se va desarrollando. Vamos desarrollando más cosas, vamos necesitando también más tipo de información o por ejemplo, hay ciertas conductas que nos indican que ahora estamos listos para un límite, ¿no? O que necesitamos un límite. Y se va, digamos, como escaloneando. O sea, primero llego a esta información, pero empiezo por ejemplo, tal vez con las partes privadas, eso me lleva a como a los 4 años por ahí, a querer estar muy curioso, muy curiosa y querer descubrir ahora las partes privadas de las demás personas, ¿no? Eso es algo común y esperable. Pero entonces esto me indica que ya tendría que venir aquí un límite, porque ya estamos hablando ahora sí de partes privadas, ya podemos hablar de que las partes privadas de los demás no se tocan, ni las mías. O sea, ya me está diciendo que ahí es cuando yo tengo que poner un límite. Y van avanzando como un escalón. Ya llegué aquí, ahora paso por acá. Claro, el crecimiento humano, el desarrollo humano es difícil, digamos, poder ponerlo en una tabla y decir, a esta edad exactamente pasa esto, porque cada ser humano es diferente. Pero claro que también ayudas a tener más o menos unas pautas de qué conductas son más o menos esperables a ciertas edades. Y aún así eso puede variar. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Sí, pero eso me lleva a otra pregunta. Sí, ¿Realmente existe la prepubertad? O sea, cuando son pequeñitos me queda claro porque ya pasé por esa etapa, ¿no? En sí, que es pequeñito y ellos van descubriendo su cuerpo también, ¿no? Y te total. preguntan, ¿no? Sí. Bueno, lo que yo puse en práctica desde el día que mi hijo aprendí a hablar es nombrar a las partes íntimas por su nombre. O sea, él Ujú. es pene, vagina y lo decimos sexualmente y no le ponemos nombres ni diminutivos, nada, ¿no? Él los conoce y así hasta el día de hoy los expresa así. No sé si lo hice bien, pero yo sentí en ese momento que era la forma correcta de Sí, hacerlo. por supuesto. Sí, nombrar los genitales por su nombre es correcto, sí. Pero ya van creciendo y ellos también van cambiando y van teniendo emociones y se dan cuenta, ¿no? Pasa una niña y voltean a mirarla, tal vez porque llama la atención su ropa, su cabello, pero igual cosas que no hacían cuando tenían 4 años, era su mamá es su mundo o sus padres son su mundo, es todo. Y luego van dejando su mundo para notar que hay más gente afuera, más niños, más niñas, y obviamente eso, entonces eso, ¿realmente existe la prepubertad? ¿Realmente existe ese cambio entre el niño, el que todavía no es adolescente, es un puber, o es solo un concepto que a veces las madres nos hemos inventado porque no sabemos cómo transitar ese espacio de tiempo? Bueno, pues es verdad que hay estudios que dicen que cada vez los niños y las niñas están llegando a la pubertad cada vez más jóvenes, también que a las chicas les llega la regla más pronto que antes, pero todavía no es un tema que esté demasiado estudiado y confirmado tampoco, ¿no? Y claro, como tú decías, al principio las infancias están solamente como en su entorno familiar, en su núcleo familiar, en casa y quizás no tienen mucho contacto con el exterior.
Yo creo que cuando uno se da cuenta de cómo empieza a cambiar la cosa es cuando tienen este primer contacto con la sociedad, que van al kinder o a la quita, como le dicen aquí. Y es que no olvidemos que, o sea, la sexualidad engloba un montón de aspectos, ¿no? No nada más partes privadas y sexo y tal. Son emociones, es expresión de género, son un montón de cosas. Y las familias le damos un acompañamiento y una educación a las infancias, ¿no? Pero allá afuera hay una sociedad que, que es inevitable, que se cuela siempre, que busca las formas que siempre nos va a llegar, ¿no? Y justo en las quitas, claro, puede ser también por curiosidad, pero casi siempre es algo aprendido esto de la noviecita, el noviecito. Todavía hay personas adultas que le preguntan a las infancias que tienen edad de quita, estamos hablando de 3, 4, 5 años, ¿y tú ya tienes novia? ¿Y tu novio? Y, ay, es que este amiguito tuyo, como juegan mucho, es que es tu novio, ¿verdad? Es tu novia. Y muchas veces detrás de eso no hay ninguna mala intención, pero sí tenemos que ser conscientes de lo que estamos, de la información que estamos dando, del mensaje que estamos transmitiendo, ¿no? O sea, ¿cuál es ahí detrás? Que si un niño y una niña van juntos, pues entonces ya es tu novia, ya es tu novio. Además de eso, el mensaje que estamos ahí transmitiendo, digamos que si hay un chico que es, que es un chico y solo le preguntamos si tiene novias, también le estamos dando el mensaje que solo puede tener interés en las chicas, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí, a lo mejor sin querer o puede ser también queriendo, como sea, pero al final ese es el mensaje que vamos transmitiendo y se va repitiendo y quizás yo no se lo he dicho nunca a mi hijo o a mi hija, pero si ya lo escucho un niñito de la quita, entonces ya lo vimos ahí, ya hay una noviecita por acá, ya hay una noviecita por acá. Son cosas aprendidas, sí, son conductas sociales que se van colando ahí en la infancia. Sí, mira, eso me hace recordar. Mi hijo, él está ahora en la tercera clase. Sí. En la quita, para nosotros lo llevamos bastante bien, ¿no? Era una quita muy pequeñita y todos eran las quitas familiares donde no los separan por edad. Hay niños desde un año, ¿no? Y eso a mí me gustó muchísimo la quita. Ujú, Ellos aprendieron a interactuar con niños más pequeños, los cuidaban, con los más... Fue bonito, fue una quita muy bonita donde estaba mi hijo. Él entró a la primera clase y creo que cuando pasó medio año, una niña le dejó una carta en nuestro discas, en nuestro buzón de correo. ujú, ¿Ya? Y bueno, abrimos, creo que el buzón de correo como días después, y le digo a mi hijo, ¿tienes una carta? Estaba en la primera clase, o sea que no sí, escribían chiquitito. bien, dibujaban y escribían eventualmente las letras al revés, la R a la izquierda, a la derecha. Tú podías, si te tomabas tiempo, podías entender lo que decía ahí, ¿no? Pero no es que y mi hijo lo abre y me dice, mamá, es para mí. Y no entendíamos nada, pero le habían hecho un dibujo de dos figuras que parecían un niño y una niña jugando, ¿no? Sí. Y bueno, Paz, y era una niña que era nuestra vecina, que coincidentemente estaba en la clase de mi hijo. Ya éramos vecinos y estaban en la clase. Bueno, y yo le digo, pero tienes que agradecerle porque te envió una carta. No quiero escribirle tú una, no mami, no quiero. Pero Mm, dile gracias cuando la veas. Pero pasó que fueron a jugar, porque yo vivo al lado de un bosque y ujú, era invierno, entonces fueron a jugar en la nieve y regresó llorando, pero llorando, y ujú, me dijo que la niña estaba enamorada de él, pero que mm, él no quería, porque claro. él tenía en ese tiempo, iba a cumplir 7 años, 7 años para cumplir, y él no quería, y Mm, estaba tan molesto y frustrado y lloraba, pero lloraba enojadísimo, o sea, lloraba de claro. rabia. Y Sí. yo no entendía y no sabía qué decirle. Y me dice, es que yo no me quiero enamorar porque yo no me quiero casar. Claro, Ujú, en su cabeza exactamente. enamorarse era como su papá y su mamá que luego se casaban. Yo no me Sí, quiero casar, yo soy un niño. Bueno, que tiene toda la razón. sí, Sí. claro, ¿no? Ujú, Y empezó a tratar muy mal a la niña, la trataba mal, o sea, realmente fue muy malo con ella.
Ujú. Llegó inclusive a patear la rueda de su bicicleta y a mí me daba muchísima pena con la niña. Yo trataba de explicarle a mi hijo de que era solo una carta, que no Ya, tenía que casarse, que no tenía que pasar nada, pero no la tenía que tratar mal. O sea, no claro, tienes que tratarla mal, le digo, y tienes que decirle, vamos a ser amigos ahora, somos niños, vamos a ser amigos. Llegó tanto, el punto fue tanto que una vez eh, la- ella empezó a hablarle y mi hijo la dejó hablando sola y se fue. mm, Y la mamá ok. de la niña me vino a buscar y me dijo, tu no está tratando a mi hija. Ujú. Y yo pues le tuve que contar en mi, Claro, la situación. en mi no tan fluido alemán, porque ella es alemana y le conté, lo que pasa es que esto pasó, él recibió una carta, él no quiere, él se ha sentido muy frustrado, en su cabeza Felipe es igual a Hotzai y no lo entiende, le he Sí. tratado de explicar, pero la situación llegó a tal punto que una vez la riñó a ella, discutieron en la clase. Ujú. Mi hijo, entre comillas, es bastante tranquilo, pero otro niño en la clase le dijo que la niña estaba enamorado de él, mi hijo se enojó y Ujú. fue y le gritó a la niña y le dijo, ya no me busques más, no me sigas más, porque él me dice, mami, yo voy a comer en el mensa, va a comer al comedor, a la Al comer. cantina, y ella se quiere sentar conmigo. Yo quiero jugar con los niños fútbol y ella quiere jugar conmigo y está todo el tiempo detrás de mí y a mí no me gusta. Yo ya le he dicho que por favor no, pero ya la cosa es que yo estaba aquí en mi casa cuando me llegó un mensaje de la escuela de la maestra Ujú. diciéndome, ha pasado esto y tienes que venir. Ah, yo Mm. llegué al salón de clase, todos los niños, así como pequeñas hormiguitas, ay, pasó esto, ta, 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 y ya Sí, voy, sí, sí. oh, Se corre la voz como, sí, sí, sí. y yo, ay, no, entonces yo pidiendo disculpas a todos, y mi Ujú. niño llorando, lloraba, pero es que era tan difícil para mí como madre, Claro, porque yo no quería que la niña la pase mal, mi hijo también le estaba pasando mal porque no sabía cómo poner el límite. claro, Bueno, lo importante de todo eso es que pasó, son amigos ahora, pero realmente ahora son amigos, juegan mm, juntos, pero ya ella entendió que no era por allí y se consiguió un noviecito de verdad, ok, que ella le dice novio, ¿no? Y mi hijo sí. dice, de momento yo no quiero, Es yo que no esa es quiero. la otra parte, ¿no? Sí, Primero que todo, tener en mente que estamos tratando con niños y niñas, sí, chiquitines, ¿no? Que están apenas aprendiendo estas cosas y que, claro, por una parte, tu hijo puso el límite, claramente. O sea, él ha dicho que no quería que le siguieran, que no quería jugar a estas cosas, que quería jugar con otros niños o con otras niñas y que no quería que le siguieran haciendo esto. Entonces, desde su edad y también para una persona adulta, comprendo su frustración. O es totalmente entendible su sentir de, a ver, te estoy diciendo que no, te pido que no me sigas, ya, ya has buscado por todas las formas que están, que son posibles mediante el diálogo, digamos, decirte que pares y la otra persona no lo está entendiendo. Es justo esto, esta parte de, sí, aprender a poner el límite, pero así como aprendo a poner un límite, también tengo que aprender a respetarlo cuando alguien más me lo pone a mí. Y eso en la infancia también es muy difícil porque es una etapa en la que los niños y las niñas recién están aprendiendo que no son los únicos en el mundo, que hay más gente allá afuera y que no solo mis necesidades son la prioridad. Entonces, aceptar un no por respuesta es muy difícil, no solo, o sea, especialmente en la infancia, pero vamos, que para los adultos también a veces bien, es muy difícil que te digan que no, y mucho más cuando hay ahí sentimientos en juego. Entonces, claro, es lo que decíamos, o sea, va progresando la sexualidad y va acompañada de un montón de cosas. Y qué importante que tú acompañaste a tu hijo. Y pasa muchas veces también que em, algunas familias, no digo que sea tu caso, sino que me lo ha recordado, algunas familias a veces como que se preocupan un poco más porque
por el otro chico, por la otra chica, que, híjole, es que no quiero que lo tome a mal. Sí, o sea, es que lo entiendo, es una situación complicada, pero en realidad acá tu hijo ha puesto un límite, claro, ¿no? Y es importante aprender que no se llega a los golpes. Ahí está el aprendizaje, tal vez, ¿no? Que, claro, tú has hecho muy bien en decir alto, tú has hecho muy bien en identificar, yo no quiero esto y lo puedo decir y tengo todo el derecho de decirlo, sea una niña o sea un adulto. Si no se te ha hecho caso, si no se está respetando este límite, entonces, ¿qué toca? Bueno, pues pedir ayuda. ¿A quién puedes pedir ayuda? Bueno, pues he pedido ayuda a mamá, que eso lo ha hecho. He pedido ayuda a mi profesora de clase. He pedido ayuda, o sea, también siempre ayuda poder nombrar por lo menos 5 personas, o sea, con los dedos de la mano, 5 personas de confianza a las que puedes acudir a pedir ayuda. Cuando hayas pedido ayuda a varias personas de confianza y aún así no para la situación, pues tienes que ponerte a salvo, ¿no? O sea, también es algo complicado, es un balance un poquito complicado porque mm, tampoco es ideal que cuando un niño se siente en una situación de peligro, sienta que no puede ponerse a salvo con su cuerpo, digamos. Porque si en una situación de verdadero peligro, tendría que saber que puede correr, que puede irse de ahí y pedir ayuda. Sí, sí, sí. Esos serían un poco los pasos, o sea, poner el límite tú mismo, establecerlo, decirlo bien claro que no. También importante saber que los límites no solo se ponen por palabras. Si yo estoy queriendo jugar con una niña y la niña tiene esta cara, pues no me está diciendo que quiere jugar conmigo, ¿no? Y a veces eso pasa mucho, yo también soy profe y pues te toca estar en la guardia jugando, cuando los niños están jugando en el patio, perdón, y de repente ves que están jugando y que hay un niño que ya tiene cara como de susto y no sé qué, y el otro sigue jugando, y entonces yo intervengo y les digo, oye, claramente no está disfrutando el juego. No, pero es que él dijo que sí quería jugar, ¿verdad? ¿Que dijiste que sí querías jugar? Ya, pero no, no es suficiente que diga que sí quiere jugar, mírale la cara. ¿Tú crees que lo está disfrutando? ¿Lo está pasando bien? Ay, bueno, pero dijo que sí. Pues no porque haya dicho que sí antes, significa que ahora no puede decir que no. Quizás antes sí quería, pero ahora mismo su cara me indica que no. Y lo tengo que respetar. Ahí A para ver, el juego. Hacemos una pequeña pausa para recordarte que todos los martes tenemos un nuevo episodio. Suscríbete al podcast y regálanos una estrellita si este episodio te ha gustado. Continuemos. Karen, pero Sí, eso significa que nosotros como padres o los cuidadores, los abuelos, quien el niño tiene cerca, tenemos que transmitir esa información porque yo soy de las mamás que cuando hay alguna actividad en la escuela y puedo y tengo tiempo, yo voy. Por ejemplo, a las discos que hacen en la escuela, yo voy. sí. Qué bien, es muy divertido. Sí, Sí, voy y claro, hay reglas en la escuela que no puedes interactuar con los niños, los jefes, los ayudantes que van, solo se quedan en su área. Por ejemplo, a mí me toca vender los jugos, yo solo puedo vender jugos, no puedo ir a la disco, no puedo hablar con los claro. niños, solo tengo que esperar que ellos vengan a mí y me compren. Si me toca vender Buffy, los Kuchen, también lo mismo. Estoy en Sí, mi lo escritorio. cual es correcto, sí. Sí, ¿no? Y eso me parece bien, ¿no? Sí, Entonces yo soy de las mamás, que entonces me conozco los nombres de todos los niños, si los veo en la calle, hablo con ellos, les pregunto cómo están, qué tal. Entonces, a mi hijo ya está empezando a avergonzarle, me dice, mami, ya ya, no ya solo vayas. voy a... Está creciendo, ¿no? Solo voy Es a decir común. hola. Sí, es Voy a esperable. decir, pero me doy cuenta cómo es que ellos también van cambiando y qué importante Total. también darse cuenta cuando el otro niño no quiere. ¿Cómo les enseñamos a los hijos? Porque notas claramente cómo se van, no sé si la palabra correcta es, organizando los grupos según los caracteres. Hay los Ujú, niños que son muy deportistas, que se dedican, entonces que viene la pausa y que todos corren tras la pelota, que están sí, jugando, ¿no? Y son el grupo de los deportistas, de los que hacen el deporte que sea.
Que los que suelen están ser en en la su mayoría chicos también, ¿no? Sí, ¿no? Entonces son los que están allí corriendo. Hay otro grupo de niños que prefiere otro tipo de juegos, que prefiere armar todavía cosas en la arena o jugar con los juegos, y con las niñas interactúan, porque también todas las niñas no son iguales. Hay niñas que Claro, no hay niñas que sí sí, juegan es, fútbol, hay niñas que están colgadas en los árboles, niñas que te tiran con el palo, que juegan con las espadas, y hay otras sí, niñas que sí son niñas, niñas, que están allí todas juntas, jugando entre ellas, hablando, pues bailando entre ellas. claro, la pregunta es si es que las niñas, como los niños, tienen todos los intereses del mundo, ¿no? O sea, también a las niñas les gustan los deportes. El tema es, también hay un estudio muy interesante sobre los patios de las escuelas. ¿Y por qué te decía eso de que casi siempre son niños los que juegan fútbol? Porque es así. Y este estudio creo que fue en España. Creaba con dos colores distintos el espacio físico que ocupan los niños en los recreos, en las escuelas. Y el espacio físico que ocupaban era casi siempre todo el centro. O sea, casi siempre jugando al fútbol, algún deporte con pelota, ¿no? Y las niñas tenían como que, pues, hacerse del espacio alrededor, digamos que el espacio que sobra, que los niños les dejan. No sé si me explico. Sí, sí, O sí. sea, los niños ocupaban la mayor parte del espacio físico jugando a la pelota. Entonces, yo me acuerdo, eso pasaba también cuando yo era niña, que las niñas teníamos que buscarnos algún otro juego que se pudiera jugar alrededor de los niños, porque los niños necesitaban todo ese espacio para jugar al fútbol, al básquetbol, a lo que jugaran. Y tú como niña, si te interesaba el fútbol, el básquetbol, lo que sea, y tú querías jugar, era muy difícil que te dejaran jugar. Entonces, esa es la pregunta, si las niñas, ¿qué tanto es eso de que en verdad no les gusta jugar como dijimos, ser niños? A lo que la sociedad en su mayoría acepta a Dice juegos de que niñas, ¿y qué tanto de verdad tenemos la oportunidad? Porque es lo mismo con los deportes femenil y masculino, ¿no? Alguna vez tuve una charla al respecto con un ex compañero que decía, claro, que decía, las mujeres no, es que no son buenas las futbolistas. Y estábamos analizando su frase de, a ver, primero, la mayoría de las mujeres profesionales no ganan el mismo sueldo que los futbolistas profesionales, por lo cual tienen que tener otra profesión. No hay la misma cantidad de patrocinadores en el fútbol femenil que en el masculino. Eso significa que tampoco están ahí los medios, ni las televisoras. Por lo tanto, si no tiene los medios, no tiene la publicidad, no tiene que el Gatorade, que la marca de deportes y no sé qué, tampoco tiene, no está no es tan atractivo. exactamente, no es tan atractivo. Y no pueden tener yo qué sé, 12 horas al día de entrenamiento que tienen los futbolistas hombres profesionales. O sea, la cosa va mucho más allá. Es otra cosa que también es aprendida. Y bueno, perdona, ya se me fue un poco, te interrumpí, pero es que es un tema que a mí me parece No, muy, muy claro, a mí también interesante. a mí me gusta el fútbol femenino. Yo lo Sí, veo. Cuando, bueno, acá, sí ha están despuntado escuchando, fue mucho. Alemania cuando la Pope, digo yo, la jugadora, la capitana de Alemania se fue, yo estaba triste, ay, no, Sí, fue Alemania. sí, Entonces, sí, entonces, y a mí, y yo me he dado cuenta, no sé si es, pero lo que pasa es que yo soy madre y a mí me ujú, preocupa muchísimo que entregar a la sociedad a un niño que eventualmente va a formar una familia y que no lastime a una niña o a un niño, dependiendo de los intereses que él tenga a futuro, este, darle lo mejor, lo humanamente posible que yo pueda hacer. claro. Muchas cosas que probablemente no hago perfecto, pero me educo para hacerlo lo mejor posible. Y eso es lo más importante, pienso yo. Y Sí, en ese aprender me doy cuenta, ¿no? Que todos los niños son diferentes. Entonces, ¿cómo, es como nosotros adultos? Imagínate, tú y yo adulta mañana encontramos un trabajo en una oficina X.
y vamos a tener nuestro compañero de trabajo que es súper responsable, que llega temprano, que llega puntual, que quiere que le entregues el informe 5 minutos antes, y luego tienes el compañero relajado, que no le dice, no hay problema, me lo das mañana, y luego tienes Ujú. los compañeros que les gusta ir de fiesta, tienes los muy serios, tienes los veganos, los vegetarianos, los que comen carne, los que beben alcohol, entonces tienes un mundo afuera, pero somos Sí. adultos. Y como tenemos cierta historia de vida, lo podemos gestionar, entre comillas, porque si no siempre ni A nosotros. veces, exactamente. Sí, 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 a veces. Imagínate en un niño en una fiesta infantil, me voy a poner otra vez de ejemplo, Sí, eh, y una fiesta, el cumpleaños de mi hijo. Y los niños van cambiando también de amistades según los intereses que van teniendo cuando van creciendo. Primero todos los niños de fútbol, luego no, niños y niñas, porque las niñas también son divertidas, porque esa niña hace tal cosa, porque esa niña es divertida, mamá es muy graciosa. Entonces es la niña así. Van creciendo ahora, ok, hagamos, por suerte, aquí en Alemania, les cuento que las fiestas infantiles son pequeñas, o sea, máximo 7, 8 niños, o sea, eso es bien, pero imagínate, en 7, 8 niños tengo un niño que es alérgico, que no come gelatina, una niña que es vegana, un niño que es que su papá me dice, ojalá no te derrumpa nada porque es súper extrovertido. Entonces son diferentes personalidades en 8 niños. sí. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a convivir sexualmente con tantas personalidades cuando están en la escuela? Si no Ujú. están con nosotros, tenemos que confiar en lo que nosotros le damos sea realmente útil para que ellos lo puedan usar. ¿Cómo hacemos eso? Qué buena pregunta. Yo creo que algo que sí es clave es la comunicación. O sea, es la base para todo y sobre todo para dar el paso a la pubertad y a la adolescencia. Porque, claro, si nunca en la infancia, nunca en la vida hablé con mi hijo o mi hija de sexualidad y de repente cuando llega la adolescencia y sé que va a pasar por estos cambios, digo, uy, 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 es que es muy importante y apenas recién abro el tema, pues va a ser muy complicado. Si nunca hemos hablado de este tema, que cuando vengan todos estos cambios, se abra a hablar de esas cosas contigo. Entonces, yo creo que el acompañamiento y el canal de comunicación y estar presente, pero realmente presente, es la base, porque a veces tampoco vamos a tener la respuesta y podemos ser totalmente honestas y decirle a este peque, ¿sabes qué? Ahora mismo yo tampoco lo sé. Eso nos humaniza y le dice a nuestro hijo o hija, entonces no tengo que saberlo todo yo tampoco, ¿no? Si mi mamá no lo sabe todo, yo tampoco tengo por qué saberlo y está bien informarse y decir que no lo sabes. Pero estar ahí, o sea, hacerle saber que no está solo, que no está sola, que todos estos cambios y todas estas situaciones que va a vivir, que van a ser también cosas muy hermosas, en que se va a descubrir a sí misma, a sí mismo, lo que le gusta, cómo se puede expresar. También otras que no van a ser a lo mejor tan divertidas, pero que ahí vamos a estar siempre. O sea, en las cosas divertidas, en las cosas difíciles. Aunque él se porte súper mal y llore y haga lo que haga, siempre le vamos a querer. O sea que el cariño, el afecto no es condicionado de nuestra parte, ¿no? Que es un ser querido que tiene un valor que aunque saque un 6 un 5 y tenga un mal día, siempre va a ser querido y querida y vamos a estar aquí como puerto seguro para que vuelva a nosotros cuando allá afuera no entienda nada. Yo Ay, creo sí. que esa es la base. O sea, suena como muy poético el asunto. Yo sé que es muy difícil, es difícil, pero es eso, es el acompañamiento todos los días por medio de libros, tal vez. Hay un libro que, bueno, del que yo siempre hablo, que me encanta, que es el de Lucía Serrano, de Tu cuerpo es tuyo, en que pone, es para edades más pequeñitas, yo creo que a partir de los 4 años, más o menos, como en edades de preescolar, pero sienta unas bases que a mí me encantan, o sea, repite que tu cuerpo es tuyo, que tú puedes decir que no, que puedes abrazar, habla sobre los secretos, pone las bases sobre estrategias de prevención. Entonces, sacar estos temas, estar atentas a la oportunidad,
en que se presenta de hablar de estas cosas, de los sentimientos y ser honestas también sobre nuestros sentimientos, ¿sabes? Como, ahora yo también me siento triste, mamá también se pone triste. El tema con la educación sexual es que inevitablemente siempre nos confronta con la que nosotros recibimos. Y también por eso a veces el tema lo hace tan complejo, porque no es fácil luego verse en un espejo y descubrirse con ciertas, perdón, como con ciertas ideas que luego a veces uno ni sabe que tenía, hasta que uno las repite como, oye, no te toques ahí, o no, ahorita no. Es como a veces uno mismo se para a decir, esto me salió en automático. ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Por qué le estoy diciendo que no haga esto ahora? ¿Es una creencia mía o es algo aprendido? Es muy difícil no repetir patrones a veces y lo importante es podernos detener, ser amables con nosotras mismas también y decir, está bien, yo recibí otro tipo de educación, a lo mejor crecí en otro tiempo, pero ahora soy consciente de lo que quiero yo transmitir y creo que esto no es. Y también nos podemos disculpar cuando cometemos un error, ¿no? Y decir, mira, estaba muy cansada, estaba muy molesta, siento por haberte dicho esto y ya está. No, sí, nosotros viajamos a Perú porque yo soy de Perú, ah, hace un año atrás. Y ah, mi hijo aprendió, porque lo aprendió de su papá, lo aprendió de sus abuelos acá, de su familia alemana, que existen diferentes formas de saludar, ¿no? Aló, Ujú. aló, o te dan así la mano, Sí. y, ¿no? Y cuando él ve a alguien que realmente él quiere mucho, él sí va y abraza. Pero Ujú. íbamos a Latinoamérica, donde Sí, toda la gente te abraza. Nadie te pregunta, solo te abraza. correcto. Sí, Entonces, cuando nosotros somos adultos, a ver, ni siquiera como adultos nos hemos atrevido a decir, no hay nada más porque es tan cultural que no importa si a ti te agrada o te desagrada, solo te abrazan y te tocan, y tú tienes que aceptar. Así, yo crecí así. sí. Y yo me tomé el trabajo de escribir a toda la familia que iba a visitar y decirles que por favor esperen que si mi hijo quería, él los iba a abrazar. Sí, Que no se apuren, que le den su tiempo y no sabes lo respetuoso que fueron. Porque qué él también, bueno. sí, él también nota, o sea, él nota porque si alguien viene y me abraza a mí y yo eh, correspondo el abrazo con felicidad, él también se acerca y abraza. Pero si yo, ¿no? Si yo noto y digo, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él hace lo mismo también, porque no sé si no, voy a tratar de decirlo, no sé si correctamente, porque realmente sí somos nosotros eh, sus primeros referentes de cómo cuidar su cuerpo, ¿no? De Exactamente. cómo transmitirle. Si nosotros cedemos ante cualquier cosa, no importa lo que le digamos, porque Lo están él viendo. ¿no? Está aprendiendo de lo que nosotros hacemos Sí. más de lo que nosotros decimos. Ya qué importante es nosotros como adultos educarnos o deseducarnos, Respetarnos. ¿no? Sí. O Deseducarnos de cómo. desaprender. Es un Exactamente. término que se usa bastante, pero que es cierto lo que tú dices. También yo crecí en una época en que me acuerdo que no se podía huir del beso del abuelo que tenía la barba toda picuda y que te picaba aquí, y tú, ay, no quiero, pero tenías que dar beso. Pero recordemos que en Latinoamérica están los índices más altos de abuso sexual infantil. Y realmente yo creo que también está correlacionado en que es el mensaje que estás transmitiendo, que no importa que no te guste, tienes que aguantarte porque es un adulto, que tú no tienes poder sobre tu cuerpo. Eso que te lastima la mejilla y que te disgusta, pues te lo tienes que aguantar porque es el abuelo. Entonces, pues te felicito, qué bueno que tú lo hiciste así y también qué alegría que hayas sido tan bienvenido y tan respetado. Y claro, el ejemplo empieza por nosotras mismas. También hay que decir que no es fácil, o sea, no es fácil y yo creo que en el camino nos vamos a encontrar en muchas situaciones en que volvemos a casa y decimos,
esto lo debía haber hecho diferente. Esto, también ser amables con nosotras mismas, como decíamos antes, que es un proceso en que estamos nosotras también aprendiendo y aprendemos juntos. Lo Claro, estamos tratando de hacer consciente, ¿no? Claro, eso es lo importante también, no nada más, bueno, todos los días ahí como salga. No, 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 estamos tratando de ser conscientes y sabemos que es un proceso en que a veces vamos a hacerlo mejor que otros. También nosotras tenemos días que son mejores que los otros también, como los sí. niños, ¿no? Una última pregunta. Ya. ¿Cómo hacemos cuando nuestros niños tienen amigos de más edad? Por Ujú, ejemplo, aquí, y yo creo que en todas partes del mundo, los niños suelen hacer algunas actividades extras, ujú, extras de la escuela, ¿no? Algún deporte extra, alguna actividad extra fuera del horario escolar. Y cuando van a alguna actividad extra, se encuentran siempre, los unen por grupos, naturalmente, ¿no? Por grupos de edad cercanas, pero no es que todos los niños tengan 7 años, tienen entre 7 y 9, entre 8 y 11, pero siempre están bordeando la edad, lo cual me parece completamente bien. Pero, por ejemplo, mi hijo tiene un primo que ya tiene 5 años mayor que él ujú. y, y ya tiene su novia. Y mi Sí, hijo está triste. Y yo le pregunté, ¿por qué está triste? Le digo, ¿por qué estás triste? Le digo, mira, él se ve tan feliz, se ve tan contento. Y parece que sí, y los dos, como son niños, son adolescentes, ujú. y los adolescentes se enamoran de forma diferente, se miran, se tocan las manitas, así, entonces se los Todo es ve, nuevo, ¿no? Sí, sí, entonces, primera vez. sí, entonces se los ve. Pero mi hijo tiene 8, entonces él sufre. Yo le pregunto, ¿pero por qué? Porque ya no juega conmigo, Claro. porque ya no juega conmigo, ya todo es ella, ya no está jugando conmigo. Entonces yo le digo, yo no sabía qué decir, yo lo único que le dije, es una etapa, va a pasar y van a regresar a jugar juntos. Tú Ujú. vas a crecer y van a hacer cosas juntos. Solo es un momento, pero no me entendió, Claro, no lo entiendo. entiende. Entonces, ¿cómo acompañamos a nuestros hijos? Porque es inevitable, van a salir y van a tener un compañero, qué sé yo, en la clase de karate, 3 años mayor que él, que tenga intereses diferentes, o un niño Ujú. más pequeño que él también, 2 años, que ya cuando tienes entre 9, 8, 9, 10, 11, ya la diferencia se puede ver, los intereses son diferentes. ¿Cómo Total. acompañamos a nuestros hijos? ¿Qué les decimos, ya sea niño o niña, para que puedan notar que sí, que es parte de crecer, que tenemos Ujú. intereses diferentes? Por una parte, yo diría que reconoces, parte de la educación emocional es reconocer sus emociones y decirle que está bien. O sea, que normalicemos esa emoción y dar un espacio para sentir esa emoción. Porque como él lo ha dicho, lo ha verbalizado súper bien, es que ya no juega conmigo, o sea, y nos está diciendo que extraña a su primo y es normal que extrañe al primito que jugaba antes con él. O bueno, es esperable, porque la palabra normal no me gusta mucho, pero bueno. Entonces, darle espacio a esa emoción, a sentirla primero que todo. em, entiendo que te sientas triste, que lo extrañes, y yo creo que como tú lo has explicado, claro, son fases diferentes, son etapas de la vida diferentes, pero sí sería importante primero darle espacio a su emoción, a que la viva, aceptarla y quizás podemos ofrecerle alguna sugerencia como, ¿qué te parece si le escribes una carta? O a lo mejor podemos encontrar un momento en el que vayamos a tomar un alguito con el primo, o sea, como tratar de ofrecer otro momento de, em, vaya, que no se pierda el vínculo, ¿no? Claro, entender, es que estamos pidiendo tal vez demasiado para un niño de tan corta edad, porque que entienda que el primito ya está en otra etapa, a veces va a ser complicado. Yo creo que tú lo has explicado, perdón, bastante bien en decirle que es una etapa, igual es tu primo, va a estar ahí siempre, pero algo que sí es importante en convivencia de diferentes edades es, a ver, una base de la educación sexual es la autoestima, psiquísimo, para todo.
sobre todo en las relaciones, en los vínculos donde hay una diferencia de edad, es que 2 añitos pueden hacer es un mundo de diferencia, porque estamos hablando de un desarrollo que es muy rápido, ¿no? En la infancia y sobre todo cuando ya está este paso, que ya están casi en la pubertad o ser infantes, en que son contextos muy diferentes y eso también podría prestarse a que haya un tipo, digamos que de abuso de poder. Entonces, en estas relaciones de diferente edad, es básico que el niño o la niña tenga una autoestima firme que pueda poner límites, porque justo se puede prestar a esto. Em, y nada, pues como decía antes, para entender este tipo de cambios y estas diferencias de etapas, dependiendo qué tan pequeño sea el niño, pues lo podrá entender o no. Lo importante es ese acompañamiento de que sepa que no está solo, que estamos ahí, que le vamos a acompañar y darle espacio a sus emociones, que sepa que está bien sentirse triste, que está viviendo una pérdida, claro, pero que ahí vamos a estar. Y a lo mejor el primo también, tampoco lo sabemos, no podemos asegurar que después vuelva, pero quizás ofrecerle un espacio para eso es lo más adecuado. Bueno, creo que a todos nos quedó claro que para poder acompañar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, que la parte principal de todo esto somos nosotros, los adultos, los cuidadores. A quien le ha resonado la información, quien está interesada en hacerse una autoevaluación o desea o se ha dado cuenta en esos minutos que sí necesita una guía, un acompañamiento personal para que le ayude a lidiar con algunas etapas de la crianza. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo nos acercamos a ti? Por favor, cuéntanos. Claro, me pueden mandar un mail con mucho gusto a proyecto Baer, B-A-E-R, baer@gmail.com. Yo los lunes tengo un espacio de asesorías gratuitas en el horario alemán a las 19 horas, pero con gusto podemos agendar alguna cita. Y si están, normalmente los talleres que hacemos de prevención y educación sexual son presenciales aquí en Berlín. Y por este año ya hemos cerrado la temporada de talleres, pero sí, sí, pueden estar también pendientes en redes sociales, en Instagram, Proyecto Bar es el usuario, y ahí posteo cuando habrá talleres, cuando hay cupo. Sí. Ay, gracias, Karen. Gracias por una conversación tan bonita. Gracias por compartir todas las cosas tan bonitas que tú sabes con todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio y por hacer la conversación tan sencilla de que fluya. Gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. Ayúdanos a crecer en este podcast. ¿Cómo? Compartiendo la información, calificando nuestro podcast y haciéndonos un comentario. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @soltarlosenlace by Lili Díaz. Te espero la siguiente semana para seguir desaprendiendo juntos. Soy Lili, te abrazo con el corazón. ¡Feliz día!